Buen día, estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas, ingeniero mecánico electricista. La materia que voy a impartir es sistemas lineales en la Escuela Superior de Ingeniería. Bienvenido a la clase 3. En clases anteriores, nosotros hemos visto qué es un sistema, definimos qué es un sistema, vimos ya diferentes tipos de sistemas, su clasificación, algunos ejemplos de sistemas de lazos abiertos, lazos cerrados. Ahorita vamos a ver los modelos matemáticos de sistemas físicos. Ok. Para analizar los sistemas de control, primeramente necesitamos modelos matemáticos de los elementos que se emplean en dichos sistemas. Estos modelos son solamente ecuaciones que representan, como hemos dicho desde la clase 1, la relación entre la entrada y la salida del sistema. Las bases de cualquier modelo matemático provienen de las leyes físicas fundamentales que gobiernan el comportamiento de un elemento. A partir de una variedad de bloques funcionales, es posible formar sistemas del mismo modo que un niño construye casas, coches o grúas con bloques funcionales de un mecano o un Lego. Que el niño en su imaginación empieza a formar piezas y al último puede construir algo. Se considera que cada bloque posee una función y propiedad única. De este modo, un ejemplo muy sencillo es un sistema o circuito eléctrico que se puede formar a partir de bloques funcionales que representan el comportamiento de un resistor, de un capacitor o de un inductor o X cosa. Se supone que el bloque del resistor tiene solo la propiedad de resistencia, el capacitor la capacitancia y el inductor, lógicamente, de inductancia. Al combinar de diferentes maneras estos bloques funcionales, es posible formar una variedad de sistemas eléctricos y las relaciones entre salida y entrada globales que se obtienen para dicho sistema es a partir de la propiedad de combinación de las relaciones causa-efecto, como veíamos en el bloque pasado, de cada bloque funcional. Así se puede obtener un modelo matemático para un sistema. Un sistema formado de manera se denomina un sistema de parámetros concentrados, debido a que cada parámetro, es decir, propiedad o función, se considera en forma independiente. Ahora bien, como decíamos, uno de los aspectos más importantes en la ingeniería es poder representar un fenómeno físico en forma matemática. Para eso se lleva a cabo un modelo matemático, ya que así es posible llevar a cabo un análisis cuantitativo del sistema y determinar sus características, su comportamiento y sus limitaciones. Además, en dado caso, también será posible buscar alternativas para mejorar el funcionamiento del sistema. Para dar este paso, primero es necesario identificar las variables o la variable que ocasionan el cambio en el sistema y después establecer una hipótesis empírica o basada en alguna ley física que permita representar al sistema en forma matemática. Como punto de partida, vamos a considerar una ecuación empírica propuesta por Isaac Newton. ¿Ok? Una empírica solamente de observación, con referencia a la ley de la variación de temperatura de un objeto, ya sea por calentamiento o enfriamiento. Dicha ley establece que la variación de temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia de su temperatura y la del medio que lo rodea. Esto es la temperatura ambiente. Y bueno, esta diferencia, como bien lo vemos, es una diferencial de temperatura con respecto al tiempo, va a ser lo que es temperatura menos temperatura ambiente. O bien, la diferencial de temperatura entre diferencial del tiempo es igual a una constante que va a multiplicar a la diferencia de temperatura del objeto menos la temperatura ambiente, donde K
va a ser una constante de proporcionalidad, donde K, la constante K, que está aquí en la fórmula, va a ser una constante de proporcionalidad, la cual, por un lado, permite igualar las magnitudes de ambos miembros de la ecuación, pero también hace que coincidan dimensionalmente los respectivos miembros de la ecuación. Además, el número K contiene las características propias de cada sistema. Y esta va a ser la fórmula que aplica para este problema. Dice este problema: un líquido dentro de un recipiente está a una temperatura inicial de 300 grados Fahrenheit. Luego, en el tiempo cero, el recipiente es llevado a una habitación donde la temperatura ambiente es de 70 grados Fahrenheit, o sea, menor. Y 3 minutos después la temperatura del líquido es de 200 grados Fahrenheit. A partir de esto habrá que obtener lo siguiente: una ecuación diferencial que indique el comportamiento del sistema, y 2, la representación gráfica de la variación de la temperatura del líquido con respecto al tiempo. Bien, vamos a nosotros a agarrar nuestra ecuación que tenemos aquí. Ahora bien, la ecuación diferencial, o el inciso A, va a ser el siguiente. Ok, vamos a poner la nomenclatura. Diferencial de temperatura entre diferencial del tiempo va a ser igual a mi constante K por la temperatura menos 70. ¿Ok? Ahora bien, T, ¿ok? Va a ser para el tiempo inicial. Me dice que T para el tiempo inicial va a ser 300 grados Fahrenheit. Y para T, cuando hayan transcurrido 3 minutos, va a ser igual a 200 grados Fahrenheit. Aquí me lo están diciendo, ¿ok? Ahora bien, la solución para esta ecuación, nosotros vamos a tener la constante, ¿ok? Una constante C, que se la voy a poner por aquí, que me dice que es 230. Y se obtiene la primera de las condiciones iniciales. ¿Cuáles serían estas? Bueno, condiciones iniciales. La diferencia entre esas dos temperaturas. Mi constante K, o constante del sistema, nosotros vamos a obtenerla de la siguiente manera. Vamos a ponerla aquí, menos 0.19018. ¿Sale? Nosotros entonces vamos a sustituir los elementos que tenemos, ¿ok? Va a ser igual a la fórmula que está aquí, una constante E menos K sobre T. Esto es igual a la temperatura ambiente, ¿ok? Por lo tanto, la temperatura va a ser igual a 230, que es mi constante C, E, que es el número de Euler, que es 0.19018, más los 70 grados, ¿ok? Que serían estos de aquí. Ahora bien, esta sería mi ecuación diferencial, mi inciso A. Ahora una representación gráfica de la variación del sistema de la temperatura del líquido con respecto al tiempo. ¿Cómo va a cambiar? Si nosotros graficamos esta ecuación, si nosotros graficáramos esta ecuación, saldría de la siguiente manera. Ok, si graficáramos esta ecuación diferencial, ahora sí, de la temperatura en Fahrenheit con respecto al tiempo de un objeto que se enfría, podemos ver que su punto inicial son los 300 grados Fahrenheit. Después de 5 minutos, va a estar alrededor de 150 grados. ¿Ok? Porque es una ecuación exponencial. ¿Sale? Esta es como la ecuación exponencial. ¿Sale? Es la forma de una ecuación exponencial. A los 10 minutos va a estar alrededor de un poquito más de 100 grados.
A los 15 no habrá bajado mucho, por ejemplo, 80 grados, y va a permanecer casi lineal hasta llegar a los 70 grados. ¿Esos 70 grados qué son? Bueno, estos 70 grados serían los 70 grados del ambiente, por decirlo así. Ustedes van a introducir ese líquido que está caliente a una temperatura 1/4 que su temperatura es 70 grados. ¿Ok? Ese líquido, después de 3 minutos, va a ser 200 grados. Después de 3 minutos. Su descenso en los primeros momentos va a ser muy rápido. Pero después va a permanecer se va a volver una constante. Va a tratar de igualar al ambiente a los 70 grados Fahrenheit. Por eso la gráfica permanece de forma indefinida de esta manera. Va a ser casi 70 grados Fahrenheit. Esto es la forma de realizar un modelo matemático de un sistema físico. Bueno, otro ejemplo que podemos ver es la formación de un modelo para un sistema mecánico. Es un ejemplo. Muchos sistemas pueden considerarse una masa, un resorte y un amortiguador dispuestos en la manera que se muestra. Aquí está. Una masa, un resorte y un amortiguador. ¿Ok? La fuerza de desplazamiento va en X. Ahora bien, para evaluar la relación entre la fuerza y el desplazamiento del sistema, se adopta un procedimiento que solo considera una masa y las fuerzas que actúan sobre ella. Un diagrama de la masa y las fuerzas que actúan sobre esta se conoce como un diagrama de cuerpo libre. Esta imagen de aquí de la derecha es un diagrama de cuerpo libre. Cuando varias fuerzas actúan en forma simultánea sobre un cuerpo, su equivalente resultante se puede encontrar mediante adición vectorial. Si todas las fuerzas actúan sobre la misma línea o líneas paralelas, significa que la fuerza resultante o neta que actúa sobre el cuerpo es la suma algebraica de todas estas fuerzas. Así, para la masa que está en la figura, la masa del bloque, si solo se consideran las fuerzas que actúan sobre ese bloque, la fuerza neta aplicada sobre la masa es la fuerza aplicada F, menos la fuerza resultante del estiramiento o compresión del resorte, menos la fuerza del amortiguador. Ok. Retomamos aquí la pantalla y tenemos el mismo diagrama. Ok. Vamos a definir. Ok. La fuerza neta aplicada de la masa. La fuerza neta aplicada en la masa va a ser igual a la fuerza menos, dijimos, era la constante del resorte por el desplazamiento, menos CB. Ok, sería la fuerza aplicada resultante del estiramiento o compresión del resorte menos la fuerza del amortiguamiento. Que sería fuerza de amortiguamiento, fuerza del resorte. Todo eso se disminuye a la fuerza F. Ahora bien, la masa va a ser igual a la fuerza menos la constante o el resorte menos, en este caso, esta B va a ser igual a la constante por la diferencia del desplazamiento entre un tiempo dado. Ahí está la diferencial, donde B es la velocidad con la que el pistón del amortiguador que sería este, ¿ok? Y por lo tanto, la masa se mueve. Esta fuerza neta aplicada a la masa hace que ésta se acelere. ¿Ok? Entonces podemos nosotros tener aquí otra fórmula. La fuerza neta aplicada a la masa. Vamos a ponerla bien por aquí. Sería... La fuerza va a ser igual, sabemos que es masa por aceleración, pero también sabemos que la aceleración va a ser la segunda derivada del desplazamiento por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Ahora bien, nosotros vamos a tener estas dos ecuaciones. Vamos a vincularlas. ¿Ok? Vamos a vincularlas en este caso. La fuerza neta, ¿ok? La fuerza neta aplicada a la masa, que sería esto que está aquí, debe ser igual a
esta de aquí, porque es exactamente lo mismo, la misma vinculación. Desarrollando esto, ¿ok? Desarrollando esto y despejando la fuerza, nosotros vamos a poder decir que la fuerza es igual a la masa por la segunda derivada de desplazamiento por dt al cuadrado, más c, desplazamiento sobre tiempo, y más la constante del resorte por el desplazamiento. ¿Ok? Esta ecuación, denominada ecuación diferencial, porque esto ya va a ser la ecuación diferencial de esto que está aquí, ¿sale? Describe la relación entre la fuerza de entrada al sistema y el desplazamiento X de salida. O sea, cuánto se va a desplazar dependiendo de la fuerza que tenga esto y la contracción que tengan estos. ¿Ok? La entrada del sistema va a ser la fuerza. La salida va a ser el desplazamiento que va... El proceso va a ser el sistema o masa, el sistema de la masa, el resorte y el amortiguador. Todo ese va a ser el proceso, donde va a entrar la fuerza y va a salir un desplazamiento. En general, esta ecuación se describe de diferentes formas. La constante M, C y K se reemplaza por otra constante del sistema en la que la ausencia de amortiguamiento de una masa en el extremo de un resorte oscilaría de la siguiente manera. Si no estudiáramos estos dos de aquí, nosotros podríamos definir que la frecuencia natural, N, va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante sobre la masa. ¿Ok? Ahora, sin embargo, el movimiento es amortiguado y se emplea un factor de amortiguamiento. Un factor de amortiguamiento que va a ser algo así. ¿Ok? Que va a estar C, ¿vale? Y va a ser sobre 2mk. Así, esta ecuación o la ecuación que teníamos nosotros en la parte superior que habíamos definido se va a convertir en lo siguiente. F sobre la constante del resorte va a ser igual a 1 Wn desplazamiento al cuadrado por tiempo al cuadrado más 2 veces amortiguamiento, esta constante, desplazamiento por tiempo más X. ¿Ok? Esta ya es otra forma de definirla. ¿Ok? Esta forma de definirla. Solamente estamos definiendo este tipo de ecuaciones, ¿no? Cómo crear un modelo matemático. Vamos a verlo un poquito más sencillo, ¿sale? Pero el autor menciona de esta manera. Y existen muchos sistemas que se forman a partir de la combinación de bloques funcionales de resorte y el amortiguamiento. Vamos a colocar aquí uno. El del lado izquierdo, este que está aquí, es una máquina montada sobre el piso. ¿Ok? Igualmente, la máquina tiene una masa que su salida va a ser el desplazamiento. Aquí hay un resorte y aquí hay un amortiguador, por decirlo así. El segundo es la rueda de un automóvil. Va a tener más elementos, o camión que se conduce sobre un camino. Va a tener mayor elementos, ¿ok? Vamos a la masa de automóvil que va a tener un desplazamiento vertical. Vamos a tener el resorte, vamos a tener el amortiguamiento, vamos a tener la masa de la suspensión, que todos estos tres elementos va a ser la suspensión del coche y va a ser el elemento de la llanta, y la entrada va a ser la fuerza con la que impacta el camino, el mismo peso. ¿Ok? Hay más elementos y lo podemos seguir sumando, pero y la ecuación final va a generar más elementos. Esta ecuación va a ir creciendo dependiendo de todos los elementos que tenga. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo sencillo. Dice, vamos a obtener la ecuación diferencial que describe la relación entre la fuerza F y el desplazamiento de salida X para el sistema de la figura siguiente. Tenemos dos resortes con diferentes constantes. Tenemos constante 1, constante 2, una masa M y una fuerza F. Y queremos un desplazamiento, tenemos un desplazamiento hacia la derecha. Volvemos a la página y dice, bueno, vamos a tratar de resolverlo. Dice, la fuerza neta aplicada a la masa F es menos las fuerzas resistivas generadas por cada uno de los resortes, puestos que estas existen mediante la ecuación que hicimos o que encontramos hace un momento. ¿Ok? Vamos a ponerle
que la fuerza neta va a ser igual a la fuerza F menos la constante 1 por el desplazamiento menos la constante 2 por el desplazamiento. Debido a que la fuerza neta hace que la masa se acelere, ¿ok? Esta masa se va a acelerar. Entonces vamos a emplear la fórmula que encontramos para vincularla, ¿ok? La fuerza neta también es lo mismo que la masa por aceleración, dijimos, y va a ser igual a la masa por la segunda derivada del desplazamiento por el tiempo al cuadrado, ¿ok? Vinculando estas dos ecuaciones, podemos definir que la masa, la diferencial segunda del desplazamiento con el tiempo al cuadrado, va a ser igual a mi fuerza menos la constante 1 por desplazamiento menos la constante 2 por el desplazamiento. ¿Ok? Despejando la fuerza, porque es lo que yo quiero obtener, cuánta fuerza tengo que meter o tengo que añadirle. Entonces la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, porque esto es aceleración en diferenciales, más la constante 1 más la constante 2, todo esto simplificado multiplicado por el desplazamiento. Y esta va a ser mi ecuación diferencial de este sistema. Bueno, espero que lo hayan entendido. Nos vemos ahorita en la clase de retroalimentación, que sería dentro de unos momentos.